con más en Economía para Todos y esta es información importante y vamos a analizar un poco la noticia que se ha confirmado a través de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que hace unas horas nada más confirmó que el fenómeno El Niño ya inició. Pero, ¿qué le depara al Perú ante esta noticia? Vamos a conversar ahora con Mari Moyo, quien es docente e investigadora de SAM, pero también experta en gestión de riesgos. Bienvenida. Bueno, de una vez, ¿estamos preparados para afrontar un evento climático de esta magnitud? Bueno, nosotros como país en realidad no somos nuevos en enfrentar un fenómeno del Niño, ¿no? Si uno mira la historia del país, nosotros desde 1890 hemos tenido ya presente en el territorio nacional el fenómeno del Niño. Han pasado más de 100 años y nosotros todavía no hemos entendido que es un fenómeno que va a ser recurrente y que cada ciertos años este fenómeno va a volver a ocurrir. Unas veces con mayor magnitud, otras veces con menor magnitud. Nosotros hoy estamos ya no solamente estudiando el fenómeno del Niño costero, estamos también estudiando el fenómeno del Niño global. Y el fenómeno del Niño costero se diferencia del Niño global en que el Niño costero tiene las aguas calientes a nivel superficial en la costa del Pacífico Sur, pero el fenómeno del Niño global tiene una implicancia mundial. ¿Por qué? Porque este fenómeno del calentamiento es mayor en su nivel de calentamiento y además afecta lo que vendría a ser la costa del Pacífico Central. ¿No? Y entonces hay una serie de implicancias a nivel del ecosistema marino, por ejemplo, y ese fenómeno que ya ocurre desde hace muchos años nos ha hecho ir entendiendo a lo largo de este tiempo que además con el fenómeno global no solamente tenemos las temperaturas, sino que tenemos como parte del ciclo del agua las precipitaciones, y esas precipitaciones generan inundación en las ciudades, generan lluvias de alta intensidad que provocan también desborde de los ríos, y por eso es que tenemos procesos de pérdidas de activos, no solamente en términos de vidas humanas, sino también en pérdidas de hectáreas de cultivo, de puentes, de caminos rurales, de caminos de penetración, instituciones educativas, instituciones de salud, establecimientos públicos que están perdidos, ¿no? Nosotros tenemos en este momento un fenómeno del Niño en el norte, que está afectando a la población no de ahora. Ya desde varios meses atrás venimos con un proceso de damnificación, ¿no? Así es. Ahora, profesora, en cuanto a infraestructura y en cuanto a la gestión que ha estado realizando el gobierno y pues no solo en este año, sino en los años anteriores, ¿cómo se ha ido preparando y cómo estamos a nivel de infraestructura para pues enfrentar, ¿no?, este tipo de eventos climatológicos? Bueno, nosotros tenemos en lo que es gestión del riesgo de desastres un sistema nacional que se llama el SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. A partir del año 2017, que no tuvimos un niño global, sino tuvimos un niño costero, este niño costero nos dejó al país en una situación donde de las 26 regiones que tenemos, nosotros 13 estaban siendo gravemente afectadas y necesitábamos entrar en un proceso de rehabilitación y de recuperación. ¿Qué ha pasado en estos años, que son 6 años? El gobierno peruano ha creado la Autoridad Nacional de la Reconstrucción con Cambios, y en esta Autoridad Nacional nosotros teníamos que hacer un proceso de construcción y un proceso de rehabilitación. Entonces, ¿qué se ha empezado a hacer? No se ha hecho la construcción, porque la construcción en realidad era lo que nos iba a preparar para poder estar mejor habilitados para enfrentar un nuevo fenómeno del Niño. Entonces, si me pregunta usted cuáles los resultados de todo este proceso que se preveía invertir, el gobierno a través de la Autoridad de la Reconstrucción inicialmente planteó un presupuesto de 30.000 millones, que después se amplió a 50.000 millones. De ese presupuesto se sabe, por la información pública que está publicada en la web y por las presentaciones que se han hecho en el Congreso de la República, de que la autoridad ha logrado ejecutar algo del 70% de ese presupuesto en los más de 6 años que tenemos en ejecución para una autoridad que se creó solo para 3 años. Entonces, quiere decir que se ha ejecutado gran parte del presupuesto, no todo, pero no se han hecho las obras de construcción. ¿Por qué no se han hecho las obras de construcción? ¿Las más importantes se podría decir? Porque son, por ejemplo, nosotros tenemos en el país 159 cuencas, que son las que aterrizan o al Pacífico o al Atlántico.
Y nosotros tenemos que de esas 159 se priorizaron 18 cuencas. En esos 18 cuencas se tenían que haber hecho obras de gran infraestructura para trabajar la cuenca A en la parte alta, en la parte media y en la parte baja. Nosotros en eso no hemos avanzado. ¿Qué hemos avanzado? Hemos avanzado un poco en la rehabilitación, en las obras de menor calado, en lo que vendría a ser prepararnos de manera sostenida para enfrentar un nuevo fenómeno del Niño. Por ejemplo, no tenemos los sistemas de drenaje. Claro. Nosotros tenemos Piura, y ustedes saben por la geografía, que el río Piura no desemboca en el mar, no tiene terminado en el mar. Hay 24 kilómetros de carretera que tendría que haberse abierto para que pueda desembocar en el mar y no tengamos con las precipitaciones fluviales el tema de la inundación de la ciudad y la damnificación de toda la población que está hoy siendo afectada, ¿no? Entonces, esa situación es la que nos debe hacer pensar que nosotros, en primer lugar, no hemos logrado rehabilitar lo que nos pasó en el 2017 y por lo tanto no estamos preparados para enfrentar un nuevo niño costero, ni menos un niño global. Justamente, profesora, eso quiere decir que todo lo que se ha avanzado se volvería a destruir en todo caso si es que se presenta un nuevo evento porque no hay este tipo de obras que son las obras integrales como lo ha considerado la autoridad. Ahora, ¿qué nos está retrasando, ¿no? ¿Por qué este lento avance o este desinterés? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros como Sistema Nacional tenemos 3 niveles de gobierno. El gobierno nacional creó la Autoridad de la Reconstrucción para que trabajara con los gobiernos regionales y con las municipalidades de 13 regiones del Perú, que es más de la mitad. Entonces, elaborar los proyectos, no solamente como perfiles, sino también los expedientes técnicos, demanda de varios procesos que el sistema de InvierTP tiene que volverlos a revisar, porque no nos podemos pasar 5 o 6 años para tener un expediente que entre a inversión si el fenómeno del Niño se repite con 5 años y ya no con 6 ni con 10. Entonces tenemos que revisar el sistema de la inversión pública. La otra cosa que tenemos que tener claridad es que hay cosas que no tiene que hacerlas el gobierno nacional, sino las tiene que hacer el gobierno regional y las tiene que hacer con sus actores locales y eso tiene que ser con la gente que conoce del territorio, con el enfoque territorial y tienen que participar los colegios profesionales, como por ejemplo el Colegio de Ingenieros del Perú, las universidades, tienen que participar los actores, los organismos del Estado desconcentrados, tienen que estar presentes en ese proceso, porque alguien que va de Lima y que administra el Perú desde Lima en Piura no tiene la noción de lo que está administrando. Claro, no conoce la Entonces, realidad. ese enfoque territorial del cual se está hablando mucho en este gobierno, tiene que aterrizar en que tengamos equipos que se conforman a nivel local y pernoctan y viven a nivel local y son actores que toman decisiones y que interactúan con todos los actores para poder avanzar en este proceso. Ahora, nosotros necesitamos sistemas de drenaje. Ajá. Los sistemas de drenaje estaban previstos mucho antes del fenómeno del Niño del 2017. Cuando ya tuvimos el fenómeno del 98, nosotros ya se había planteado que necesitábamos un sistema de drenaje pluvial para Piura. Fíjese cuántos años han pasado y no hemos construido el sistema. Entonces, eso nos hace mucho más vulnerables y hoy tenemos, por ejemplo, en el último reporte que ha sacado el INDECI, nosotros tenemos en el país, en todo el país, tenemos más de 8.000 establecimientos de salud. Sin embargo, en la zona norte del país, que ha sido afectada por todos los fenómenos que han ocurrido en los últimos meses, nosotros tenemos casi 700 establecimientos de salud dañados, inhabilitados. Reconstruir eso no es fácil y no lo vamos a poder hacer en un mes ni en 3. Y ya tenemos frente a nosotros un fenómeno del Niño global, que es lo que se ha confirmado hoy por la NOAA. Ahora, ¿no? ¿qué podemos hacer, ¿no? Con tan poco tiempo? Sobre todo, ¿qué le queda al gobierno ejecutar? ¿Hay proyectos que pueden de repente acelerarse para poder mitigar al menos el impacto? Claro, lo que nos toca ahorita es prepararnos mejor para poder entender cómo afrontamos la emergencia. Y eso supone salvar vidas, reeducar población, entender, por ejemplo, que este fenómeno del Niño global no solamente nos va a traer lluvias y precipitaciones en unas zonas del país, nos va a traer además sequía, y una sequía que está marcada, que va a ocurrir en algunas de la zona Sierra Central y Sierra Sur. Y esa zona va a tener problemas con la producción, ¿no? Actualmente nosotros tenemos, por ejemplo, 88.300 hectáreas de cultivo dañadas ya en el norte peruano.
con la sequía que nosotros vamos a tener, vamos a ser afectados en la producción de varios productos. ¿Por qué? Porque el aumento de las temperaturas altera totalmente el ciclo productivo en el agro. Altera también el sistema, por ejemplo, con la sequía y las heladas, y vamos a tener la parte altoandina, los pastos naturales, que no van a poderse producir en cantidad y en calidad suficientes. Entonces vamos a tener pérdida de hato ganadero y por lo tanto vamos a tener familias damnificadas. Necesitamos entender que, por ejemplo, el país actualmente tiene más o menos 644 puentes afectados en el país por estos fenómenos recientes del verano del 2023. Si nosotros actualmente enfrentamos el nuevo fenómeno del Niño, que se dice que viene 2023-2024, ¿cuántos puentes más van a ser dañados y afectados? Entonces, la infraestructura poca que teníamos no fue recuperada, la poca que nos queda va a ser más dañada y nosotros vamos a necesitar mayor porcentaje del Producto Bruto Interno para entrar en un proceso de rehabilitación en el 2024. Entonces, ¿qué nos interesa? Que la población tome conciencia que lo primero que hay que salvar ahorita es la vida. Profesora, una pregunta breve y puntual también. Ante esto, ¿cuáles serían las regiones que podrían o se ven más vulnerables ante uno de estos eventos? Según los reportes que tiene, le mandé unas imágenes sobre el último estudio que presenta el CENAMI, porque hay que gestionar información de la ciencia. Y la información de la ciencia nos dice con mucha claridad por cada zona del país dónde es que vamos a tener, por ejemplo, precipitaciones por encima de lo normal, dónde vamos a tener como normal y dónde vamos a tener por debajo de lo normal. Y eso supone que nosotros vamos a tener precipitaciones en la costa norte del Pacífico del país, con gran frecuencia entre Lima y Tumbes y con menor intensidad hacia el sur. Y vamos a tener nosotros además el aumento de la temperatura que va a generar no solamente las aguas calientes en el océano peruano, que además cambia el ecosistema y por lo tanto los productos marinos que aparecen en la costa para abastecer el sistema de la cadena alimenticia van a cambiar, ¿no? en su tipo de productos que van a ser disponibles. Entonces la seguridad alimentaria con el ecosistema marino también va a modificarse. No solamente vamos a tener una seguridad alimentaria que se va a afectar en el agro peruano, en el Ande peruano, en la Amazonía, porque también vamos a tener friaje, ¿no? Con la alteración de la temperatura, y vamos a tener heladas. Y con esas heladas vamos a tener pérdidas, por ejemplo, de productos como el maíz, las papas. En la zona de la exportación vamos a tener una gran afectación a la producción de la palta, por ejemplo. Se va a ver favorecido de alguna manera con este aumento de la temperatura y la prolongación del ciclo de la temperatura la zona de Ica hacia Arequipa y por lo tanto la vid, por ejemplo, el también olivo va a ser favorecido, va a ser favorecido de alguna manera en su producción. Sin embargo, en todos los otros productos nosotros nos vamos a ver afectados. Entonces, el nivel de daño económico que van a tener nuestras familias afectadas, que en este momento son más o menos alrededor de 100.000 ya, y tenemos alrededor más o menos de 140 familias que han sido afectadas en sus medios de vida, tenemos que pensar que eso va a aumentar. Así es, profesora, le agradecemos mucho por esta entrevista. Bien, la profesora Mari Hoyos, quien es especialista en gestión de riesgos.